Efectos fisiológicos del entrenamiento. Gracias a la evolución de los estudios sobre el ejercicio, se ha generado una vasta información acerca de los efectos fisiológicos del entrenamiento. La comprensión de las respuestas y adaptaciones básicas al entrenamiento en sus diversas formas pueden proporcionar al profesional la información necesaria para la prescripción del ejercicio. El propósito de ese capítulo es proporcionar al estudiante una visión básica de los efectos fisiológicos del entrenamiento. Entrenamiento aeróbico. El entrenamiento aeróbico produce una gran cantidad de adaptaciones en el ser humano. La magnitud de esta respuesta depende de una serie de factores: el tipo, la intensidad, la frecuencia y la duración del entrenamiento y las características de la persona que lo realiza. Esta sección estudia los cambios fisiológicos asociados a la adaptación al entrenamiento y la forma como esta adaptación se ve afectada por las características del individuo y del entrenamiento propiamente dicho. Para determinar la respuesta al entrenamiento se requiere una medida de la actitud aeróbica. La valoración de laboratorio mejor y más frecuentemente utilizada de la actitud aeróbica es la captación máxima de oxígeno o VO2 máximo. El VO2 máximo se define como una medida de máximo rendimiento energético mediante los procesos aeróbicos y la capacidad funcional de la circulación. El VO2 máximo se utiliza para calcular los niveles de capacidad aeróbica y los efectos del entrenamiento en dicha capacidad, ya que es una medida reproducible y precisa. El consumo de oxígeno se puede medir mientras se realiza casi cualquier ejercicio. Sin embargo, en el laboratorio el ejercicio se suele realizar en una cinta continua motor o con una bicicleta ergométrica. Los valores presentados, aproximadamente 45 mililitros por kilogramo por minuto, representan el valor normal en un adulto de 20 a 30 años. El consumo de oxígeno se suele informar en forma de valor absoluto o relativo al peso corporal. El absoluto se refiere simplemente a la cantidad de oxígeno utilizado cada minuto, por ejemplo 3 litros por minuto. En las actividades en las que el individuo debe mover todo su peso corporal, como andar, correr, es mejor informar los valores en relación al peso corporal. En ese caso, una persona que está andando utilizando 3 litros de oxígeno por minuto y que pesa 60 kilogramos estará utilizando 50 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno para realizar esta actividad. Los atletas en general tienen valores de VO2 máximo mayores que las personas sedentarias. Los atletas de deportes de resistencia suelen tener VO2 máximo mayor que los otros atletas. Se ha informado en gran cantidad de estudios que el aumento del VO2 máximo es el resultado del entrenamiento aeróbico. Esta respuesta al entrenamiento se ve afectada por varios factores. Uno de estos factores es el nivel inicial de capacidad del individuo. El efecto del nivel inicial de capacidad en la respuesta al entrenamiento ha sido demostrado clásicamente por una disminución del VO2 máximo como resultado del reposo en cama durante 20 días. Las personas sedentarias
aumentaron su VO2 máximo en un 100% sobre los niveles de reposo en cama. Las personas previamente activas aumentaron su VO2 máximo en un 34% sobre los niveles de reposo en cama. Sin embargo, cuando se compararon los niveles iniciales de capacidad de sedentarios y de activos, hay un aumento en un 34 y un 4% respectivamente como resultado de un programa de entrenamiento. La respuesta al entrenamiento depende del nivel inicial de capacidad aeróbica. Aquellos que tenían el nivel inicial de capacidad menor mostraron un aumento del VO2 máximo, y aquellos con el nivel inicial más alto mostraron un aumento menor en el VO2 máximo. Se puede mejorar el rendimiento como resultado del entrenamiento. Así pues, el nivel inicial de capacidad del individuo es un factor importante a considerar cuando se valora la respuesta al entrenamiento aeróbico. En general, cuanto menor es el nivel inicial de capacidad, mayor es el aumento porcentual del VO2 máximo como resultado del entrenamiento. La dotación genética del individuo también puede afectar ese nivel inicial de capacidad y la respuesta al entrenamiento. La intensidad, frecuencia y duración del ejercicio son otros factores que afectan a la respuesta del entrenamiento. La Escuela Americana de Medicina del Deporte recomienda una frecuencia de 3 a 5 días por semana a una intensidad entre el 50 y el 85% del VO2 máximo, con una duración de 15 a 60 minutos en adultos sanos. Se puede esperar una mejoría del VO2 máximo entre el 5 y el 25% como resultado de un programa moderado de entrenamiento. Se han publicado mejorías superiores a estas, pero están asociadas a niveles iniciales de capacidad bajos o a programas de entrenamiento muy intensos y vigorosos. Los niveles elegidos por la Escuela Americana de Medicina del Deporte representan niveles de intensidad, duración y frecuencia que proporcionarán a los no atletas un estímulo de entrenamiento adecuado sin la necesidad de riesgo de lesión. Los estudios han demostrado que el aumento de la intensidad del ejercicio incrementa la frecuencia de abandono en deportistas no atléticos. Sin embargo, es de vital importancia la intensidad adecuada. Dos grupos de jóvenes que entrenaban. En uno no se produjo mejoría en el grupo que corría con una frecuencia cardíaca inferior a 135 latidos por minuto, mientras que el otro se produjo una mejoría significativa en el grupo que corría con una frecuencia superior a 153 latidos por minuto. El efecto de la duración en aumento entre 15, 30 y 45 minutos del entrenamiento en la capacidad aeróbica se encontró una mejoría significativamente mayor en el VO2 máximo en el grupo de duración mayor a 45 minutos. Comparando 12 y 24 minutos de ejercicio, 3 días por semana durante 10 semanas, y a pesar de que ambos grupos muestran aumentos significativos del VO2 máximo, el aumento fue mayor en el grupo de 24 minutos. El aumento del VO2 máximo también se ve afectado por la frecuencia del entrenamiento. En un estudio que comparaba el entrenamiento 2 y 4 días por semana, encontraron un aumento superior de 2 veces en el VO2 máximo, 35 contra 17% en el grupo de 4 días por semana.
En otra publicación se informó un aumento de la mejoría del VO2 máximo al aumentar de 1 a 3 a 5 días por semana. Sin embargo, en esa misma publicación se notó un marcado aumento de la incidencia de lesiones al incrementar la frecuencia a más de 3 días por semana y cuando la duración por día aumentaba por encima de 30 minutos. En resumen, tanto la herencia y el nivel inicial de capacidad del sujeto como la intensidad, duración y frecuencia del programa de entrenamiento afectan a la respuesta del individuo a dicho programa. Debido al alto riesgo de lesiones, se recomienda a los individuos que están empezando a que lo hagan a niveles de intensidad, duración y frecuencia inferiores a los dados en la guía antes mencionada. Deberían considerarse otros dos factores, la edad y el sexo. El VO2 máximo disminuye con la edad en los adultos. Esto ha sido demostrado por investigadores que informaron un descenso del VO2 máximo a una frecuencia promedio anual de 0,5 mililitros kilogramo minuto en diversos grupos de personal militar de Estados Unidos. Esto concuerda con la disminución anual media que se encontró en 35 mujeres y 31 hombres estudiados en laboratorio. Su disminución anual media fue de 0,438 mililitros kilogramo minuto y 0,638 mililitros kilogramo minuto en mujeres y hombres respectivamente. Las mujeres como promedio tienen valores de VO2 máximo que van del 73 al 85% de los valores en los hombres. La respuesta fisiológica al entrenamiento es similar en ambos sexos. La diferencia más notable es que las mujeres suelen mostrar un aumento mayor en el VO2 máximo como resultado del entrenamiento que los hombres. Sin embargo, esto suele ser consecuencia del nivel inicial de capacidad relativamente inferior. La diferencia en el VO2 máximo entre ambos sexos se ha relacionado con varios factores, todos los cuales probablemente inciden de alguna manera. Estos incluyen un porcentaje mayor de grasa corporal en las mujeres, hemoglobina en sangre inferior en las mujeres y tamaño cardíaco y volumen sanguíneo mayores en los hombres. Por lo tanto, el VO2 máximo es la medida de laboratorio más utilizada para valorar la capacidad aeróbica y el efecto de un programa de entrenamiento aeróbico. El resto de este video discute los cambios fisiológicos que se producen como resultado del entrenamiento y que están asociados a un aumento de la capacidad aeróbica. La discusión se centra alrededor de los cambios cardiovasculares, celulares y metabólicos que tienen lugar en conjunción con el aumento del VO2 máximo. Para una discusión más profunda de los cambios cardiovasculares asociados al ejercicio y entrenamiento físico, los invitamos a que sigan viendo hasta el final. El VO2 máximo es equivalente al producto del gasto cardíaco máximo y la diferencia de oxígeno arteriovenoso, ya que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El consumo de oxígeno a cualquier nivel de ejercicio puede calcularse como VO2 o consumo de oxígeno igual frecuencia cardíaca por volumen sistólico por diferencia arteriovenosa. El entrenamiento aeróbico podría producir un cambio en el VO2 máximo al alterar cualquiera de estas variables. En realidad, los cambios se producen en las tres. La frecuencia cardíaca se suele reducir en todos los niveles submáximos de ejercicio, incluido el reposo, como resultado del entrenamiento. La frecuencia cardíaca de reposo
se reducirá en un latido por minuto por cada semana de participación en un programa de ejercicio moderado para individuos previamente sedentarios. Aunque esta afirmación se aplica solo a programas a corto plazo, la frecuencia cardíaca de reposo se suele reducir como resultado del entrenamiento aeróbico en grupos de todas las edades. Los estudios indican que tras el entrenamiento, la disminución de la frecuencia cardíaca puede ser debida a un aumento de la actividad parasimpática. Además de la disminución de la frecuencia cardíaca de reposo, el entrenamiento produce frecuencias cardíacas inferiores a cantidades similares de ejercicio. Por ejemplo, se ha informado una disminución de 10 a 21 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca de hombres de mediana edad al correr 6 millas por hora como resultado de 20 semanas de carrera. Se publicaron hallazgos similares tras 8 semanas de entrenamiento en una bicicleta ergométrica. La frecuencia cardíaca máxima no varía o disminuye ligeramente como resultado del entrenamiento aeróbico. Este resultado es común a ambos sexos y en todos los grupos de edad. Mientras que la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo se debe al aumento de la conducción parasimpática, el descenso durante el ejercicio máximo y su máximo se cree debido a una disminución de la conducción simpática. El gasto cardíaco no cambia sustancialmente desde el estado pre a post-entrenamiento a la misma sobrecarga absoluta. Por lo tanto, para mantener el gasto cardíaco en conjunción con la disminución de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico debe aumentar. El volumen sistólico aumenta en la transición de reposo a ejercicio en todos los sujetos sanos por encima de cierta frecuencia cardíaca. Más allá de esta, aproximadamente 110 latidos por minuto, el volumen sistólico cae porque el volumen diastólico final se hace menor. Esto es debido a la disminución del tiempo de llenado disponible. Los individuos entrenados tienen volúmenes sistólicos mayores en reposo y en ejercicio máximo y submáximo. Por lo tanto, se mantiene el mismo gasto cardíaco con una frecuencia cardíaca reducida, haciendo más eficaz la función del corazón. A sobrecargas máximas, el gasto cardíaco tras el entrenamiento aumenta significativamente debido al aumento del volumen sistólico y la frecuencia o no cambia o solo disminuye ligeramente. Se publicó que el volumen sistólico aumentado contribuía en aproximadamente la mitad del 15% del aumento del VO2 máximo en individuos sedentarios al cabo de 3 meses de entrenamiento. Estudios describieron cómo actúa el entrenamiento de resistencia en el volumen sistólico. Vieron que el entrenamiento moderado producía una reducción de la adrenalina y noradrenalina o conducción simpática en la misma sobrecarga absoluta. Esto produce un descenso de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, lo que permite un llenado del corazón más intenso y un mayor volumen diastólico final, así como un descenso de la poscarga del corazón, que permite un volumen sistólico final menor. El efecto global es un aumento del volumen sistólico, sin cambios en el tamaño del corazón. El entrenamiento más intenso produce el aumento del tamaño del corazón. Nuevamente, el aumento del volumen sistólico está parcialmente relacionado debido al aumento del volumen diastólico final. Así se mejora la capacidad de bombeo del corazón, es decir,
aumenta el volumen sistólico con el entrenamiento, pero solo existe la evidencia de presunción del aumento de la contractilidad del músculo cardíaco. Se informó que aproximadamente la mitad del aumento del VO2 máximo puede ser responsable del aumento del volumen sistólico. El resto del aumento es debido al incremento de la diferencia de oxígeno arteriovenoso. Ese aumento podría explicarse mediante la acción de dos factores. A. El sistema cardiovascular puede hacerse más eficaz al aportar oxígeno a los tejidos en ejercicio. B. El tejido puede estar mejor adaptado al uso del oxígeno que se le proporciona. Se informó que tras el entrenamiento, el flujo sanguíneo del músculo activo no ha cambiado o se ha reducido ligeramente. También se presentó evidencia de que durante el ejercicio submáximo el flujo sanguíneo del músculo activo está reducido. Esto, al igual que otros hallazgos experimentales, apoya en gran manera el argumento de que el músculo entrenado extrae más oxígeno de la sangre. Sin embargo, durante el ejercicio máximo, el flujo sanguíneo del músculo en actividad también aumenta en el estado entrenado. Varios mecanismos posibles que podrían ser los responsables del aumento de la diferencia de oxígeno arteriovenoso con el entrenamiento. Estos incluían cambios en el flujo sanguíneo muscular, cantidad de capilares, tipo de fibra muscular que se utiliza, alteraciones en la concentración y actividad de las enzimas aeróbicas en las células, así como cambios en el número y función de las mitocondrias. La investigación actual ha documentado algunos cambios en las células musculares como resultado del entrenamiento. Esos cambios bioquímicos aumentan la capacidad de las células para realizar el metabolismo aeróbico. Así pues, a pesar de que no existe la evidencia directa que conecte de forma conclusiva esas adaptaciones celulares al aumento de la diferencia de oxígeno arteriovenoso, los datos así lo sugieren. El resto de este video se dedica a los cambios celulares y metabólicos asociados al entrenamiento aeróbico. Las revisiones discuten los cambios bioquímicos, morfológicos y funcionales asociados al entrenamiento aeróbico. El entrenamiento aeróbico produce diversos cambios en el tejido muscular propiamente dicho, incluidos los aumentos en la densidad de los capilares que irrigan las fibras musculares, los aumentos en la densidad de mitocondrias, los cambios en los sustratos utilizados para el metabolismo aeróbico, los aumentos en la actividad enzimática que mantiene las reacciones oxidativas y para el metabolismo aeróbico, los aumentos en la actividad enzimática que mantiene las reacciones oxidativas y el aumento en el contenido de mioglobina del músculo. Algunos estudios indican además que el entrenamiento puede producir cambios en los patrones de distribución del tipo de fibra muscular. Todos estos cambios ayudan al mantenimiento de la homeostasia celular durante el ejercicio prolongado. Se ha informado que el número de capilares por unidad de fibra aumenta con el entrenamiento físico y que es mayor en los atletas entrenados en resistencia. Se presentó la evidencia de que el número de capilares no cambia, toda vez que esta adaptación se produce en los capilares como resultado del entrenamiento, lo cual provoca que deban recorrer un camino más tortuoso, con lo que aumenta su área transversal. El aumento de la densidad mitocondrial
como resultado del entrenamiento aeróbico, aumenta la capacidad oxidativa del músculo entrenado. Investigadores publicaron un aumento del 100% en el contenido mitocondrial del músculo y en la capacidad oxidativa tisular como resultado de 10 semanas de entrenamiento. Notificaron una gran relación entre la capacidad oxidativa del músculo y la disposición a la resistencia. Los aumentos del nivel enzimático mitocondrial que se producen como resultado del entrenamiento de resistencia. Estas enzimas están involucradas en la activación y oxidación de los ácidos grasos en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte electrónico. Se catalogó los aumentos en las enzimas específicas que se producen como resultado del entrenamiento aeróbico. El entrenamiento aumentaba los niveles de actividad de las enzimas palmitil-CoA sintetasa, carnitina palmitil transferasa y palmitil-CoA deshidrogenasa, involucradas en la activación, transporte y catabolismo de los ácidos grasos de cadena larga. La citratosintetasa, la DPN isocitrato deshidrogenasa específica y la succinato deshidrogenasa, enzimas incluidas en el ciclo de Krebs, mostraron un aumento del doble en su nivel de actividad como resultado del entrenamiento de resistencia. Estudios informaron un aumento del 108% en el contenido mitocondrial de succinato deshidrogenasa. También se han comprobado los aumentos de actividad de los componentes de la cadena de transporte electrónico que se producen con el entrenamiento de resistencia. Varios autores indicaron que como resultado del entrenamiento de resistencia aumentaban la cantidad y el contenido de las mitocondrias musculares. Sin embargo, el aumento de los niveles de actividad es un aumento de la actividad total del músculo, más que un aumento de la actividad específica de las enzimas en particular. Se presentaron datos que muestran que a pesar de que aumenta el contenido mitocondrial, la actividad específica de los componentes individuales de la cadena de transporte electrónico no se afecta por el entrenamiento de resistencia. Según investigaciones, cuando el músculo esquelético se adapta al ejercicio de resistencia, se hace más parecido al músculo cardíaco, el cual aumenta su contenido de mitocondrias y su capacidad para generar ATP a partir de la oxidación del ácido pirúvico y de los ácidos grasos. El resultado neto de ese aumento en la capacidad oxidativa del músculo esquelético es que el ejercicio submáximo en el estado entrenado produce menos alteración en la homeostasia celular. El aumento de la capacidad de oxidación de los ácidos grasos produce una utilización menor del glucógeno en los músculos que trabajan en estado entrenado. Esto ayuda a impedir la depleción de glucógeno, el cual se ha demostrado que es uno de los factores limitantes del ejercicio prolongado. El efecto del ahorro del glucógeno asociado al entrenamiento fue demostrado por Saltin y Carlson. Encontraron que un entrenamiento de resistencia de 6 a 8 semanas provocaba una depleción menor del glucógeno muscular en 5 personas sometidas al mismo esfuerzo. También encontraron que con el mismo porcentaje relativo de VO2 máximo, los sujetos bien entrenados utilizaban el glucógeno a una velocidad similar, a pesar del hecho de que estaban trabajando a una captación de oxígeno absoluta superior.
Esto se asociaba a un nivel inferior de lactato en sangre. Uno de los efectos metabólicos del entrenamiento aeróbico es el cambio en la sobrecarga, tanto absoluta como porcentual de VO2 máximo, a la que el lactato empieza a acumularse en sangre periférica. Encontraron que el tiempo de resistencia variaba inversamente al nivel del lactato en sangre. Los niveles de lactato en sangre han mostrado ser una medida útil para la predicción de la capacidad de los individuos en el rendimiento de resistencia. Investigadores evidenciaron que los corredores de fondo entrenados eran capaces de correr a velocidades más cercanas al máximo que los individuos no entrenados antes de presentar elevaciones en el lactato en sangre. A partir de esto, varios investigadores han mostrado grandes correlaciones entre cierta medida de acumulación de lactato en sangre y la realización de la carrera. Otros investigadores han utilizado el concepto de umbral anaeróbico y han hallado grandes correlaciones con la realización de la carrera. El concepto de umbral anaeróbico fue introducido por Wasserman y McRoy. Según su teoría, a intensidades bajas de ejercicio, el músculo en ejercicio no produce lactato, siendo los niveles de lactato en sangre iguales a los del reposo. A cierta intensidad de ejercicio, la concentración de lactato en sangre empieza a aumentar. Al intensificarse el ejercicio, el lactato en sangre aumenta progresivamente hasta que se realiza el esfuerzo máximo. Además, la teoría afirma que estos cambios en el lactato sanguíneo pueden ser determinados por cambios en los parámetros ventilatorios. Esto se basa en la suposición de que el aumento en la concentración del lactato en sangre produce un aumento exponencial en la ventilación, ya que el mecanismo de control ventilatorio intenta regular el ácido láctico expulsado, el exceso de CO2. El ácido láctico formado en el músculo se disocia casi totalmente en ion hidrógeno y lactato. Creyeron que el aumento del lactato en sangre estaba ligado al inicio de la hipoxia muscular local a cierto esfuerzo. La palabra anaeróbico se utilizó para indicar que el aporte de oxígeno no era suficiente para reunir las demandas energéticas del músculo para el metabolismo aeróbico. Hoy existe una gran controversia sobre la teoría de que el músculo está hipóxico y sobre si los parámetros ventilatorios son indicadores válidos de la acumulación de lactato. El concepto de umbral anaeróbico ha sido revisado actualmente por investigadores. No se cree que la acumulación de lactato esté causada por el músculo que se ha hecho hipóxico. Ha presentado la evidencia para demostrar que existe suficiente oxígeno para realizar el metabolismo aeróbico. Cree que la acumulación de lactato no es el resultado del aumento súbito de la producción de lactato, sino que es el resultado, 1, de aquellos procesos que producen lactato y contribuyen a su aparición en la sangre, y 2, de aquellos procesos que catabolizan el lactato tras su eliminación de la sangre. Sin tener en cuenta el inicio de esta discusión, la acumulación de lactato se ha convertido en una medida útil para predecir el rendimiento de resistencia. Sin embargo, la causa y los mecanismos responsables de la acumulación y cómo se afectan esos mecanismos por el entrenamiento siguen sin estar definidos.
Otros efectos metabólicos del entrenamiento se centran alrededor del aumento de la movilización y utilización de los ácidos grasos libres y del efecto de ahorro de glucógeno discutido anteriormente. Básicamente, las catecolaminas, insulina y glucagón están involucrados en la regulación de la lipólisis, de la glucogenólisis hepática y de la gluconeogénesis. En los individuos entrenados y no entrenados, la respuesta hormonal depende de la sobrecarga relativa más que de la absoluta. Otros factores que pueden afectarse favorablemente por el entrenamiento aeróbico incluyen la composición corporal, el factor de riesgo cardiovascular y el bienestar psicológico. En resumen, el entrenamiento aeróbico produce diversas adaptaciones que mejoran no solo el rendimiento máximo, sino también la capacidad de realizar un ejercicio prolongado. El total de la mejoría depende de las características del individuo y del entrenamiento. Uno de los cambios más comúnmente medidos es el aumento de la captación máxima de oxígeno. Esta se asocia a un aumento del gasto cardíaco máximo. Generalmente, a sobrecargas submáximas, la frecuencia cardíaca está disminuida y el volumen sistólico aumentado en comparación con el estado no entrenado. Los cambios metabólicos incluyen el aumento de la capacidad respiratoria del músculo esquelético, aumento de la densidad mitocondrial y actividad enzimática, y menores niveles sanguíneos de lactato a una sobrecarga dada. Se produce además un cambio hacia la utilización de los ácidos grasos como combustible, lo que representa un efecto de ahorro de glucógeno en el músculo. Como resultado de esas adaptaciones, el sistema cardiovascular es más eficiente y el ejercicio produce menos alteración en la homeostasia del músculo esquelético.